Bienvenidos, ¿cómo se encuentran otra vez a toda nuestra gente, audiencia del ITEC 3 de contenidos digitales? Soy Leo Fleitas y esta es otra entrega más de Hijos de los Días. Aquí le presento a mi coequiper, el profesor Jorge Zabalich. Hola Leo, ¿cómo estás? Es qué lindo día, ¿no? Una semana muy primaveral tenemos, ¿no? Se va acercando un clima más propenso, más dinámico, ¿no? Y hoy también nos acompaña en Hijos de los Días la profe Luciana Gadea. Bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias a todos. Profesora de la materia de cine, la materia de guión, de la carrera de diseño gráfico digital, de aquí. Sí, sonido. Y de sonido, perdone, profe. ¿Quiere alguna presentación más que usted está? No, por favor. Así está bien. Así está bien. Bueno, voy a arrancar diciendo justamente, bueno, primero que nada, agradeciendo a las chicas del programa de Pymes de la última hora que nos precedieron a nosotros y a todos los compañeros que hacen de este espacio justamente uno lleno de contenidos, de cosas lindas para que la gente pueda entretenerse. No se olviden de ver el programa de ellos una vez que terminan de ver por supuesto, de hacer clic y chequear lo que hacen la gente de Pymes. Ahora sí, arranco el programa diciendo que, bueno, citando a mi madre que me dijo, nunca vayas de rojo a una institución educativa, me dijo una vez, pero hoy vine a romper ese molde justamente por la temática que nos aborda hoy en día. Hacemos la conmemoración, ¿no es cierto?, de uno de los hombres más destacados en el cine, ¿no es cierto?, como director, guionista, productor también, ¿no es cierto?, conocido como Pedro Almodóvar. Almodóvar, que cumple hoy 76 años. Exactamente, por eso la conmemoración, ¿no es cierto?, el cumpleaños de él, un 25 de septiembre de 1949. Vamos a darle una identidad, vamos a completarle sus nombres. Pedro Mercedes Almodóvar Caballero. Nosotros lo conocemos sintéticamente como Pedro Almodóvar. Un gran hombre, ¿no es cierto?, que se ha destacado por ser también, ¿no es cierto?, una persona didáctica, ¿no?, autodidáctica. Sí. Y por ser una persona también que el periodo que transcurrió de su vida, ¿no es cierto?, entre su infancia y su adultez, tampoco pudo hacer grandes especializaciones o estudios dentro de lo que nosotros conocemos como la producción del cine, ¿no? Él dijo, tal vez esto sabe la profe, cito, que mi escuela fue la calle, fue la noche madrileña, él decía. Esa noche de Madrid de los años 80, que justamente se abría del franquismo. Que bueno, todos saben, algunos que sepan de historia, pueden saber que es un proceso que duró alrededor de 40 años, o sea, más la guerra civil y todo lo demás, todo ese catolicismo que tiene impregnado a la sociedad española, que decimos mucho que es una sociedad muy católica, justamente viene a ser un quiebre esas tradiciones en la década de los 80 cuando Francisco Franco, bueno, fallece y bueno, y su gobierno se ve reemplazado, digamos. Profe, usted, yo sé que en la cuestión de historia del cine, creo que toca un poco a otro director español que se llama Luis Buñuel. Entre esta categoría de cine hispano o cine en general también, porque hay otros también con los que se puede comparar, ¿dónde entraría para usted Almodóvar? Bueno, es muy notorio lo de este director que, como bien dijo el profe, no tiene la parte teórica, ese profesionalismo que nosotros acá en la institución tanto insistimos, pero el mensaje sin dudas de este director es que se puede hacer arte. Si hay arte en la mente, en la cabeza de las personas, se puede hacer arte sin necesidad de tener esas reglas. Él, como bien dijo, se fue nutriendo poco a poco de esa noche española, y también
en esa época fue como una década de que muchos directores hacían cine no siguiendo las reglas básicas del ABC del cine, digamos. O sea, más improvisado, no tan reglamentario, mucho de la novel vague. Yo iba a decir de un presupuesto ameno. Porque podemos decir lo mismo en Estados Unidos, lo que fue Terminator, James Cameron con Terminator, o sea, un presupuesto medio. Yo creo David Cronenberg también. Pero en yo creo que iba más por el movimiento en sí, digamos. No solamente la parte económica, sino que por el movimiento en sí, que la idea era hacer un cine más bien relajado. Sí. O sea, hacer un cine más espontáneo. Perfecto. Hacer un cine que represente la visión del director y no tanto seguir con los estereotipos de el guión estricto, la trama dramática, la introducción, nudo y desenlace, sino que trabajar más la espontaneidad y la visión, digamos, del director. Creo que por ahí... Y tiene que ver también, creo, ¿no? Y ustedes me corrigen, tiene también que ver con tratar de justamente conectarse, ¿no es cierto?, con la comunidad, con los barrios, con su entorno. Porque justamente lo que él decía, voy a hacer cine por algo casual, con las herramientas que tengo, con las herramientas que están a mi alcance, pero que me conecte con mi público, y cuando hablaba del público, hablaba en realidad de su entorno donde él se crió, de la propia identidad de España, de la propia historia de Francia. Si bien hay que aclarar, ¿no es cierto?, que por ahí en principio él, cuando empezó sus primeras producciones o sus primeros cortos, mucho no quiso hacer mención sobre la dictadura al franquismo, sobre la historia, pero después en el tiempo se dio cuenta que eso era parte de la construcción de la memoria histórica. Yo quiero justamente que vayas por ese lado, justamente habíamos hablado. Así como cuando hicimos el programa de Tolkien, sobre J.R.R. Tolkien, empezamos como hablando de su figura antagónica, que sería la revolución industrial, y para toda la audiencia estaría muy bueno que hagas una pequeña introducción sobre lo que es el franquismo, o sea, y todo este mundo de tradiciones, que sería la figura antagónica del cine de Almodóvar. Porque se estudia muy poco en la escuela, siempre hablamos a lo sumo de lo que fue el nazismo, el fascismo en Italia, pero el franquismo, poco y nada. Vamos a hacer una caracterización que creo que ahí nos ayuda un poco a centrar la figura, ¿no es cierto?, de este cineasta, ¿no?, de Pedro. Particularmente nace en una sociedad con un gobierno liderado por Franco en España, que se había consolidado después de la Guerra Civil Española, 1936-39, que tuvo ayudas de actores como gobiernos fascistas o nacionalistas como el de Hitler, el de Italia. Mussolini. El de Italia en el caso del fascismo, Mussolini, que le ayudó de alguna manera a llegar al poder y centralizar el poder sobre tres pilares fundamentales. Uno, sobre la figura de un líder, sobre el ultranacionalismo. Sobre ultranacionalismo utilizó como herramienta fundamental a la religión, a la moral católica, y también como brazo de sostén de ese sistema autoritario al ejército, a las fuerzas militares, donde de alguna manera sientan las bases para crear un gobierno autoritario con un líder único y con un partido único, en este caso sostenido por la Falange. Acá hay algo que me gustaría recalcar, que él en el tiempo tiene uso de simbologías que lo pueden llevar a parecer al fascismo de Italia o al nazismo de Hitler, pero hay una diferencia fundamental, que él en el tiempo se va desprendiendo, se va actualizando en el contexto internacional y va creando un estilo propio de dictadura, Sí. una dictadura
muy represiva, muy moralista, marcado por una alianza de pacto con la Iglesia católica española, ¿no es cierto? Y también muy, muy represiva, con mucha violencia. ¿Por qué? Porque en definitiva el franquismo se consideraba que era un movimiento nacionalista, antifascista, anticomunista, antisocialista. O sea, rechazaba al comunismo y rechazaba el propio socialismo. Es una estructura lo que nosotros podríamos mencionar hoy, lo que sería la ultraderecha en el gobierno, con un partido único centralizado en la figura de un gran líder, de un gran general, en este caso el caudillo, que era el generalísimo Francisco Franco. Pregunto rápido para cerrar, así una pregunta fácil. ¿Estaría mucho más a la derecha de Hitler? Porque Hitler vendría a comandar el Partido Nacional Socialista de Alemania. Exacto. Sí, fíjate vos que él se relacionó, es más, él llega al poder sostenido o apoyado de alguna manera en algún momento por el nacionalsocialismo de Alemania, y además tiene vínculos, pero vínculos que le colocó límite, como por ejemplo mantenerse como un país neutral y mantenerse después, posteriormente, cuando lo invitan a participar directamente en la Segunda Guerra Mundial, pidió tantas condiciones y tanta ayuda económica que se terminó declarando un país no beligerante. Y también Adolf Hitler en su momento consideró que pedía demasiados requisitos para participar de la guerra. Ahora lo traspolamos eso rápidamente a la sociedad española. Si lo traspolamos a la sociedad española, del 39 hasta su muerte, hasta el año 75, España va a vivir la dictadura del franquismo. No va a aceptar oposición, va a perseguir a los socialistas, a los comunistas, va a perseguir cualquier intento de organización sindical, gremial, juvenil, universitaria, que reclame por la libertad de los derechos civiles, por la libertad de la democracia o por un gobierno republicano. Y va a ir, ¿no es cierto?, a esas historias negras que nosotros conocemos en la historia universal, vamos a decir, donde la mayoría de la oposición va a ir al exilio y algunos con menos suerte, con desgracia, ¿no es cierto?, van a terminar en fosas, enterrados en los campos, en ciudades que por ahí, por el mismo miedo, se va convirtiendo en ciudades fantasma dentro de España, ¿no es cierto?, por la falta de libertad. Por ahí tiene que ver, lo llevo rápido a la figura de Pedro Almodóvar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto. Por ahí tiene que ver con esa cuestión de, después del post-franquismo, de esa ruptura pactada entre los sectores de la sociedad a no quedar impuesto a esta dictadura franquista. Justamente Pedro lo que hace con el cine es retroalimentar, dándole participaciones a voces callados, a las personas del campo, a las mujeres. Sí, iba a decir sobre las mujeres. ¿Vieron cómo es que se le dice a la cuestión de género? Sí. A la pasión abierta del género. A mí me gustó algo de Pedro que quisiera compartir con usted rápidamente. Sí. Que en las películas de él, por ahí se habla mucho de películas de deseo, violencia, de la vida familiar de la mujer sufrida. También se habla de la mujer, de la madre soltera. También se habla de los abusos. Y también se habla de la comunidad gay o la homosexualidad. Y él decía que él en sus películas, si hay algo que se rescata en relación a eso, es que él buscaba que ese género, las personas que ocupaban ese rol de gay, transexual, no sean personas tímidas, que se sientan bien con su papel, que se identifiquen naturalmente con ese papel. Iba, repito, antes de darle la palabra a la profe, iba a decir que en palabras del propio Almodóvar, él dijo que todo el cine que yo hago, lo hago pensando en una España en la que jamás existió el franquismo. Exactamente. Él lo dijo así. Y bueno, y justamente ahora pasando a lo que justamente ya habían mencionado, a modo de disculpas hacia la docente aquí, a la especialista que tenemos aquí al lado, porque me había dicho la próxima si podemos hacer un tema sobre una directora mujer alguna vez. Entonces, bueno,
Pero después dije, mira Almodóvar, trataré de cumplir a medias, hablaremos del director que más abordó, uno de los que más abordó el tema del género femenino. Entonces, yo tengo entendido tal vez que Almodóvar, que justamente viene a contraponer esta figura de la ama de casa que estaba muy, pero muy incrustada en la sociedad franquista o en la sociedad española a través del franquismo. Justamente en una entrevista ahí que pueden ver justamente en el insert que está aquí, que se puede ver, él habla en la cuestión de dirección de arte, de vestuario, que cuando hizo Volver, él quería hacer a Penélope Cruz como una ama de casa sexy, cosa que no era común en la sociedad española, mucho en la italiana, pero en la española así como que una mujer que de la casa, dentro de la casa se vista como que despampanante era algo raro. Entonces ahora, luego de toda esta explicación, le quiero preguntar a la profe que me diga su opinión sobre justamente esta definición de chica Almodóvar o este tratamiento que tiene Almodóvar hacia las mujeres, y después, profe, puede usted también opinar. Bien, yo quiero volver con algo que dijo el profe, muy importante, de la figura no solamente de las mujeres o de los personajes vulnerables. Yo creo que él buscaba no solamente que el actor o el personaje se encuentre a sí mismo y se relacione ¿sí? con el papel, sino que todo su cine se basa en la búsqueda de identidad. O sea, no solamente por eso también un poco de improvisación, por así decirlo, de si el actor encontraba ese papel, si encontraba esa identidad, y se lo ve no solamente en los personajes, en la escenografía, sin duda, mucho encuadre sobre encuadre, muchos espejos, todo el tiempo buscando la identidad, porque en el ABC del cine es una persona se refleja, o en el encuadre aparece reflejada en dos imágenes, o en un espejo, o en algo que se refleje, y hay como una personalidad doble, o hay algo escondido, un secreto. Entonces todo el tiempo él, en el papel el papel tan importante que le da a las mujeres y a los travestis, a los gays, ese papel se los da, yo creo, justamente para priorizar esa búsqueda de identidad y que realmente se encuentren a sí mismos. La idea de que el actor interprete como si fuera realmente de verdad en la vida real el papel que está haciendo, y eso en toda su filmografía se lo ve en los colores, como dijo también Leo, en los colores rojos, en los colores fuertes, en los contrastes, todos esos contrastes que llaman la atención y que resaltan también. El rojo, todos los personajes. El verde. O el verde. Contrasta bien con el rojo. Hay una cuestión, ¿no es cierto? Vos mencionás el color, justamente los colores, particularmente esa temática de los colores es un color tipo tan fuerte, tipo acrílico, así tan fuerte que como que llora, vamos a ir en el caso del rojo, empezando una cuestión de deseo, de sangre, o el azul, que va apareciendo como una especie de nostalgia. Ahora lo llamamos psicología del color. Sí. en cine y en arte lo llamamos psicología del color. Y trabaja muchísimo esas escenografías súper estilizadas, de mezcla de irónico, también tiene un poco súper melodramático, todo con su base en el teatro, todo mucho, digamos, o sea, nada de estilo minimalista, sino que todo mucho, y todo ese mucho es el que resalta también los dramas de las mujeres, o esa personalidad, esa fuerza. Un surrealismo. Más realismo mágico que surrealismo. Realismo mágico. Claro, y cómo es el manierismo. También tiene el estilo
lo leo, kitsch. Kitsch, esa es la palabra. Esa es El la estilo palabra. kitsch, ¿no es cierto? Esa es la palabra. Y el estilo pop también nos... También los fucsias, ese contraste, todo, mucho color, mucha diferencia de color entre... También hay un estilo campestre, ¿o no hay un estilo campestre? En algunos casos, En algunos casos, yo creo que más avanzada su filmografía fue más, en las últimas películas capaz se aleja un poco, y incluso en las últimas películas ya toda ese humor negro que utilizaba al principio ya se va como apagando un poco, sí, ¿no? sí, mucho más sutil se vuelve. Esto tiene mucho que ver con el contexto, el profe lo dirá, el contexto, todo. Las primeras películas utilizaba mucho este humor negro, ¿no? Esta ironía de las violaciones y este juego en torno a la sexualidad. Era mucho más incorrecto. Claro, pero el contexto también se lo permitía. Una cuestión de contexto histórico también, porque eso es importante, el tema, la cuestión de la identidad que vos mencionás. Recordemos dos cosas, ¿no es cierto?, que son importantes. Una sociedad reprimida, una sociedad angustiada, una sociedad violentada, una sociedad limitada de libertades. Incluso él mismo, que quiso estudiar cine en el año 1971, cuando viajó a Madrid, se encuentra con la sorpresa que la carrera había cerrado de alguna manera, ¿no es cierto? Eso hace también que creo que ahí juegue mucho esa cuestión casual, esa cuestión creativa, porque todo lo hace también desde un lugar abierto hacia una comunidad colectiva, hacia sus amigos, hacia los que le podrían dar un apoyo a él, Claro. incluso a su propia familia. Y también, por otro lado, cerrado y cuidado. ¿Por qué? Porque muchos de sus cortos o muchos de sus producciones en principio lo tendrían que hacer a escondida. Uno, no solamente porque no tenían con las herramientas, sino también porque todavía había una consecuencia de ese modelo autoritario a donde todavía no había libertades. Yo creo que cuando él habla de la necesidad de la identidad, de revalorizar a las mujeres, revalorizar también la cuestión de la sexualidad, ¿no es cierto?, a través del movimiento hoy que ya es más claro, el movimiento LGTB, tiene que ver, ¿no es cierto?, más para que tiene que ver con esta idea de esas personas de recuperar su lugar en la tierra, Sí. su lugar en el barrio, su lugar en la comunidad, su lugar en la sociedad, que es a donde él busca en esa reconstrucción de la identidad, porque fíjate, y denuncia esas represiones, denuncia esas frustraciones y de esos abusos que se dio en el gobierno de la dictadura de Franco. Fíjense la película que vos me recomendaste, que La mala educación. La mala educación, a donde denuncia el abuso, ¿no es cierto?, de la moralidad extrema de la Iglesia Católica. El tema, ahí podemos hablar no solamente del abuso, sino también de la pedofilia, ¿no es cierto? O fíjense cuando Madres Paralelas, Sí. cómo recupera la memoria de la velocidad histórica de la guerra civil, las consecuencias y las atrocidades por las cuales también pasaron las madres, particularmente las madres, ¿no es cierto?, las mujeres otra vez golpeadas, miserables en ese momento, y también la cuestión de la identidad, ¿no? Eso se puede ver muy bien en esa película. Tiene una línea, y su línea es la búsqueda de identidad y el empoderamiento de alguna manera de las mujeres, que hasta ese entonces nadie ponía salvo los melodramas, pero siempre el hombre la salvaba, típico del melodrama, pone a las mujeres en el primer plano. Claro, y también mujeres ya con una edad que era ciertamente descartada por Hollywood, o sea, a los 40 años, por ejemplo, en el caso de Cecilia Roth, que protagoniza Todo sobre mi madre, o sea, eso ya, él no tiene ese problema. Pero él, yo creo que muchas de sus películas, incluso capaz que todas, rompe mucho con los estereotipos. Es muy cómico, porque yo siempre le digo a mis alumnos que antes de romper una regla hay que conocerla. Sí. Todas las reglas se pueden romper, pero antes de romperla hay que dominarla para poder romperla y que se entienda, Sí. y que sea bueno, él hace eso.
Sí, sí. Rompe muchas reglas del ABC del cine, pero lo hace de una manera excepcional. Hay un De caso. sus inicios. Volviendo al tema de esa entrevista muy buena que hablaba con Vogue, que describe todos los vestuarios. Él en un momento, cuando hace uno de sus últimos cortos, que es Extraña Forma de Vida, que es un western, él dice, bueno, yo quiero vestirlo a uno de mis personajes con un verde fuerte, pero no encuentro una película western donde se encuentra un verde fuerte. Y después encuentra, creo que una con Jon Stewart, que vi, acá encontré, listo, este color verde le voy a poner a Pedro Pascal, y se sale con la suya, que es muy interesante, y después le pregunta, che, ¿y usted piensa que a John Ford le gustaría su western? Y John Ford era muy de mostrar las situaciones hogareñas. Por supuesto que le va a gustar mi corto, dice. Por eso me gusta. O sea, él claramente, como dice la profe, es muy conocedor. O sea, sabe cómo salirse con la suya, encontrando referentes anteriores de lo clásico, aunque lo que hace no es nada clásico. Y aparte está esa cuestión, ¿no es cierto?, que si bien él tiene un guión, pero a la vez ese guión no tiene una estructura científica a donde nosotros podemos ver de una introducción, un desarrollo, una conclusión. Él juega con la ficción de los viajes en el tiempo, ¿no?, como puente. Y es interesante porque tiene que ver algo que es algo de su propia experiencia de vida, cuando su madre le incitó a él a leer las cartas que enviaban a las personas analfabetas de su entorno, que le pedían a su madre si le podía leer. Y incluso interpretar. Exacto, y él se dio cuenta cómo la mamá, carta fuerte, ¿no es cierto?, que de mensaje fuerte que venían dirigidas hacia las mujeres que esperaban una noticia nueva o buena, cómo se da cuenta que su mamá, al leer las cartas, podía trabajar sobre una ficción, manipular, suavizar esa comunicación. Y él en el tiempo, así como se dedica a algunos analfabetos a enseñarle a leer, a escribir, él va adoptando esa ficción en el viaje, también en el cine. Sí. De ver cómo determinados hechos él puede, vamos a decir, crear un camino sobre la ficción, y siempre sobre los escenarios rurales, ¿no es cierto? Sobre los escenarios periféricos donde inserta la mujer, ¿no es cierto?, los travestis, el tema del abuso, la homosexualidad, el tema también de la cuestión del género, ¿no es cierto?, la variedad de género, y también después empieza a buscar una reivindicación de la memoria, ¿no es cierto?, de la memoria como una herramienta histórica. Diga, profe, lo que quería decir. No, yo creo que obviamente ya lo hemos dicho en otros capítulos, todos los directores de cine, incluso él, en todas sus películas tiene un poco de él, digamos, o sea, un poco de su historia. Uno siempre como artista, independientemente del cine, siempre como artista está atravesado por su historia. Y Almodóvar también, en todas sus películas, bueno, la mujer es su madre, sin duda. La madre. Siempre su madre, su musa, su inspiradora, todo. Ese papel de la identidad, de la búsqueda de identidad. Yo creo que en todas las películas tiene un poquitito de él, digamos. Sí. Incluso la falta de la presencia paterna, ¿no es cierto? Sí. Que el papá de él, como era un arriero que trabajaba en diferentes lugares, ¿no es cierto?, sobre todo en la etapa de la infancia de él, como también se ve que la búsqueda en las películas, ¿no es cierto?, la búsqueda de ese ser paternalista, ¿no es cierto?, que debería estar presente en la formación, en la educación, y ahí, por supuesto, vuelve a revalorizar esa, me imagino yo, en esa sociedad, porque pasó también en nuestra sociedad, el tema de las madres solteras, ¿no es cierto? Sí. Las madres solteras, cómo tenían que enfrentar la vida cotidiana. Eso se ve también en el papel, y la frustración de determinadas cuestiones. Hay en la película esta Lucy, ¿cómo es? Lucy, Pepi, Bon y unas chicas del montón. Sí, y las chicas del montón, bueno, como él que saca a traslucir, ¿vieron todos esos, en una sociedad, en un barrio, todas esas frustraciones, todos esos deseos, todas esas pasiones, o todas esas lujurias incluso que puede tener uno mentalmente inserto
él como que lo saca hacia afuera en el papel de esa película. Esa es otra característica de su ruptura del cine clásico, que creo que no lo dijimos todavía. Sus personajes no están para nada estereotipados. Entonces, por lo general, uno cuando hace cine trata de que el personaje principal siempre empatice con la audiencia o que el espectador de alguna manera se enamore, por así decirlo, del personaje. Bueno, muy característico de sus personajes es que no son totalmente buenos ni totalmente malos, son con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Igual la madre puede ser un personaje que tiene mucha fuerza, que protege a su hijo, pero si un día está cansada no les da de comer y no, o sea, como que muestra a los personajes, estos son, que el espectador saque sus conclusiones si son buenos, si son malos o si se enamoran de no del personaje. Eso como que muestra la personalidad. Eso, profe, la vida cotidiana. Le pregunto, tiene que ver un poco porque él decía que, por ejemplo, a él le costaba trabajar un poco Con los hombres. con los hombres y particularmente con Antonio Banderas, porque Antonio Banderas quería introducirse en el personaje, saber qué piensa, qué iba a ser el personaje. Y no va por ese lado. No. Para Pedro Almodóvar no iba para eso. No va por el lado lógico, o sea, siempre va más por el lado sentimental, melodramático. Claro, lo que pasa es que el actor de por sí tiene que meterse en un personaje y obviamente que tiene que conocer de alguna manera la historia del personaje y qué es lo que le pasa y cómo tiene que actuar, según el director, cómo tiene que actuar en determinadas situaciones. Y lo que quería Pedro justamente era que el actor, él encuentre la forma de moverse en ese entorno. Bueno, te sucede esto y fíjate cómo le encontrás vos como persona, cómo lo expresás. Entonces, la rigidez del personaje, y tengo que decir lo que dice la letra, no estaba presente. Yo iba a decir una cosa porque mencionaste mucho la cuestión rural. Hoy mencioné todo sobre mi madre. Si bien sucede en la ciudad de Barcelona, se ve esa especie de compañerismo entre las mujeres, y hay un personaje transexual también. Se ve que es una especie de relación muy cercana que se pueden encontrar en los pequeños pueblos de España, que eso es lo que yo iba a decir. Por ese lado, si yo me decís que él reivindica las cuestiones de lo rural, ese compañerismo. Y por otro lado, si pasamos a otra película posterior, que fue Hablé con ella, ahí tocamos el tema de la soledad de los hombres, y bueno, que ese sería la contracara, lo que ocurre en la ciudad, porque o sea, él muestra eso. También justamente, después cuando él siempre pone a protagonistas mayormente hombres, ya sean heterosexuales o homosexuales, casi siempre toca ese tema también de la soledad, que están solos o que por ahí tienen que reencontrarse con el pasado, con el caso de Dolor y Gloria, como si que estuvieran estancados en su vida. Y también tiene que ver con algo bueno un poco que vos mencionás, justamente la soledad. Fíjense que hay algunos personajes de él que se traspoblan hacia la zona de las grandes ciudades y es como que se siente absorbido, desconectado de la realidad y sin vínculos sociales. Eso, en cambio, en los pueblos, vamos a ver, se puede ver la vinculación que tiene. Eso se ve mucho más en la penúltima etapa de él, o la última también un poco, donde justamente habla más de esa mirada al pasado. En la primera y segunda es más todo presente, caos, desmadre. Bueno, yo creo que en las primeras etapas él tiene que ver un poco con la expresión que creo que le ha pasado a todas las sociedades, incluso le ha pasado a la sociedad argentina, que cuando uno busca la libertad, cuando uno busca la democracia, uno se encuentra muchas veces cerrado, en un estado autoritario, en un estado represivo, y de golpe cuando una sociedad recupera o tiene la posibilidad de expresar sus pensamientos, su idea o sus identificaciones, hasta incluso su propia identidad sexual, su propia identidad política, su propia identidad religiosa,
es como que también ahí él muestra en esos personajes que vos decís en las primeras etapas, esa cuestión, vamos a decir, de liberación, ¿no es cierto? En cada uno de los personajes, tanto en los hombres, en los travestis, en las mujeres. Yo iba a decir una cuestión que mencionaste, la cuestión religiosa, que me parece muy importante, porque nosotros pensamos en España no deja de ser un país latino, tiene, no es como una sociedad como la escandinava, que es una sociedad completamente cerrada. Entonces vos, qué sé yo, a la escandinava como que no la ves como algo tan pasional como a la sociedad ibérica o latina. Y es medio raro imaginarse a una sociedad pasional como la española, como la italiana, como un bastión del catolicismo. Es raro, ¿no es cierto?, que en cierta parte lo es. Y me gusta como él mezcla esa cuestión a veces de creencia, de fe, con justamente las pasiones, porque vemos en las primeras películas Entre Tinieblas, justamente hay un momento, muestran estas monjas que hacen todo tipo de cosas que las monjas no harían, no voy a mencionar. Hay por ejemplo, un monólogo que dice: benditos sean los pecadores que por ellos murió Jesús en la cruz. Justamente su corto, yo lo conocí en Almodóvar a través del primer corto que filmó, que fue Salomé. Justamente hace como una reinterpretación del sacrificio de Isaac, justamente que es Salomé la que lo seduce a Abraham, y que Salomé, que realmente es una mujer, y como muchas de las mujeres en la Biblia está bastardeada, termina poniéndolo a Salomé como una representación de Dios, era como enviada de Dios, y que él dice, y que Dios le habla a Abraham en el final: bueno, yo me expreso a través de las personas, y como Salomé era una bailarina, como me expreso a través de las personas como ella. Entonces, como él reivindica esa figura pasional del baile, del teatro, y que es una forma en la que el propio Dios se expresa. Por eso por ahí es algo raro, por ahí él no sé si alguna vez mencionará sus creencias, pero es como que muy interesante como él ve la fe que tiene él, porque él no es que la desprestigia o menosprecia la figura de Dios, sino que yo creo, Leo, que va en contra de la representación clásica religiosa que ha tenido a través de la iglesia. Y tiene que ver, vamos a utilizar esta palabra, ¿no? Que no deja de ser tan instaurado por la religión, tiene que ver con los pecados de la institución. Sí. No de los pecados de Dios en términos religiosos o dogmáticos, sino de los pecados de las instituciones. Porque yo creo que justamente él, cuando se va a estudiar, ¿no es cierto?, y entra en el colegio salesiano para su formación, él no esperó que en esa escuela haya abuso. En una escuela donde tendrían que darle protección, a donde tendrían que resguardar no solamente su integridad física, sino también mental, muchos de sus compañeros que compartieron parte de la formación de estudio con él hayan sido abusados, o él incluso mismo hayan intentado abusar de él. Entonces ahí yo creo que es la cuestión más que todo institucional, es la cuestión de la institución que hace o no para cambiar eso, y no la cuestión propiamente religiosa con referencia hacia Dios, vamos a decir. Porque como que ahí él dice: si a mí me dijeron que en esta institución había un Dios, evidentemente acá está la institución, pero no está Dios. Creo que esa es la identidad que ve Pedro Almodóvar, incluso en su propia historia de vida, que él dice: ahí no está eso. Y no quiere decir que Dios no conozca la figura de Dios en ese sentido, ¿no? Que yo creo que puede pasar, ¿no es cierto? Va a pasar en la Argentina también con los gobiernos militares, que muchas personas identificadas con el catolicismo sorprendidamente se vieron que han tenido que pasar momentos violentos, o momentos que uno no puede creer que una persona haya pasado o sobrevivió, o por la cual pasó, y justamente avalado por una institución de estas características. Creo que eso es debe ser muy fuerte para una persona, no solamente que cree en la religión, sino también que cree en determinadas instituciones religiosas, ¿no es cierto? Rompe un parámetro por ahí. Profe. No, solo agregar que
que un poco de la ironía y del humor negro es una especie de protesta también. O sea, tiene como el típico dicho, en todo chiste hay algo de verdad. Funciona de la misma manera, ironiza esa situación, pero a modo de protesta. O sea, se me hace a mí, es como que lo encuentro de ese lado. Yo me voy de protesta, a modo de idea, pues libre. Algo que me gusta mucho de él personalmente es que él logra ser visceral sin necesariamente ser explícito en cuanto a la violencia. Hablamos del color rojo, en la escena en la que Maura está cortando tomates y preparando un gazpacho con el cual piensa intoxicar a las personas con pastillas y tiene esos rojos muy fuertes. Me preguntan a mi opinión, aquellos que sean más cinéfilos, yo creo que Lucrecia Martel, que es muy seguidora de Almodóvar, me parece que tomó un poquitito en ese principio de La Ciénaga, cuando ve esos rojos fuertes que está tomando, el vino que está tomando Graciela Borges, me remite mucho a eso y a esa visceralidad. Y hay violencia. Yo creo que en eso Tarantino, por ejemplo, que ha expresado su admiración por Almodóvar, puede encontrar eso, por eso le debe gustar, que va también por ese lado de visceralidad, pero más explícita. Y entonces eso es lo que quería decir. Por eso alguien que trabaja esas cuestiones puede ver también en Almodóvar esa especie de visceralidad que hay, pero de una forma muy sutil en comparación a otros. O sea, se ve la violencia, pero no en la sangre necesariamente. Y creo que tiene que ver también con, yo supongo, porque ahí entra mucho la cuestión simbólica también, tiene que ver como una forma de captar hacia las películas, y tiene que ver también una forma de dar un mensaje también, porque esa transgresión, vamos a decir, del cine que él impulsa en sus primeros años, vamos a decir, que incluso no está financiado por ninguna productora, sino que lo hace también de una especie de un colectivismo, de ayuda de conocidos, de gente que le interesa, de gente que escuchó de los fans de él. Crowdfunding. Creo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa cuestión también de luchar. Creo que hay un mensaje implícito agarrado de decir, bueno, también uno tiene que demostrar y pelear y luchar por lo que uno es. Porque de eso se trata también el cine ese creativo, que él dice, no sé cuánto era, si era 1.000 pesetas o cuando empezó a hacer el corto, que no llegaba ni a 3.000 pesetas, unas cosas así como para financiar algo, pero ellos lo fueron haciendo, vamos a decir, colectivamente empezaron a juntar compañeros de él, que empezó a dar donaciones, que le permitió a él hacer un largometraje, vamos a decir, que él mismo confiesa que después es diferente cuando él empieza a tener otras producciones, cuando ya hay interesados en su forma de hacer las películas, en poner el capital, o incluso cuando él con su hermano formó la productora El Deseo, ¿no es cierto? Qué nombre, ¿no? La otra vez la profe mencionó que hicimos el programa de Hitchcock, dijo que Hitchcock era un director muy visual, de lo visual. También el caso tal vez de Almodóvar, pero él mismo dice que él no se mete tanto en la cuestión de la fotografía en sí, pero sí se mete mucho en la dirección de arte. Entonces vamos a decir, Almodóvar por un lado es mucho del arte, y por otro lado, que yo lo destaco, que es en la parte de dirección de actores, personalmente, porque obviamente aquellos que son argentinos pueden saber cómo, bueno, ha elevado en España a figura argentina, y como muchos actores españoles después pasan de hacer películas con él a insertarse en Hollywood, y actrices de Hollywood quieren actuar con él. Hay una famosa... un famoso video donde está Angelina Jolie suplicándole que quiere trabajar con él, y él no le da ni 2 pesos. Bueno, volviendo a este tema, la cuestión, si es que la profe me puede responder, porque es una cuestión que la cuestión que a mí más me escapa de la cuestión cinematográfica de realización, cómo él logra ese trato con los actores, esa dirección de los actores. Me parece que es un factor X que a veces que dicen en el fútbol sería bueno que no puede explicar, ¿viste? Cómo a veces se da el gol o no se da el gol. Esas cosas que a mí no me sale a explicar. No, yo trasciende.
A ver, hay gente que tiene esa cercanía y esa facilidad para entablar una conexión con otras personas, y la dirección de actores es muy particular. No solamente hay que ser cercano y explicarle de alguna manera lo que hacía él, era como explicarle más o menos lo que quería, y después lo que yo creo que sentían los actores es la libertad de poder ser. Entonces ahí es donde se crea un vínculo que no es limitante. Porque si vos le decís a un actor, bueno, en este momento tenés que llorar, y en este momento te tenés que reír, y capaz el actor no lo siente o no le parece que sea suficiente o no, entonces ahí está también su ruptura de ese esquema del cine, de entablar ese vínculo con el actor, de dejarlo ser. Está bien. Porque muchos de los actores también quieren aportar. Cierto. Tiene que ver algo, ¿no? De captar eso que vos decís, que es interesante, porque él decía que él a los actores, ¿no es cierto?, hay que tratarlo con mucha simpatía, con mucha alegría, tener esa capacidad de convencerla a hacer algo 2 veces sin cobrar. Sí, entonces sí, sean realmente con esas personas atenciosos, trátenlo bien. Y tiene que ver también con lo que vos recién dijiste. Viste que a veces los productores están muy metidos, que este es el momento que tenés que, Luciana, reírte. No, pero yo quiero que vos te rías. Sí. Y él, por ejemplo, hay un papel que creo que lo hace con Marisa Paredes. Sí. Sobre el tema de la elegancia, le dice a ella, yo quiero que vos camines de esta forma y en algún momento vos me hagas estos gestos. En algún momento quiero que aparezca este gesto, pero no le dice ahora. Claro. Fíjate vos cómo en el desarrollo de este papel vos podés implementar este gesto, porque me parece que es muy... Sí. Bueno, también tiene mucho, como dije al principio, de la nueva ola en Francia, la Nouvelle Vague, que hizo toda esa ola de nuevos directores que también trabajaban con los actores, dándoles esa libertad, para que sean un poco que usen un poco la improvisación y que no sean unos robots que hagan lo que le dice el director, sino que yo creo que también está un poco nutrido de eso, y bueno, y por eso que crea ese vínculo con los actores. Pero lo más loco... Logra esos personajes. Lo más loco es que yo digo, porque para mí en general digo a veces yo más veo eso, tal vez lo de la libertad a veces en los directores que trabajan con no actores, como los del neorrealismo italiano. Hoy en día por ahí el que más se acerca a eso es John Baker, que fue el último ganador del Oscar. Pero lo que logra Almodóvar es que los actores que son estrellas y que están regidos por un cierto código de reglas, digamos, la tiren a las reglas a la basura, como vos decís. Por eso digo, es que me parece algo increíble. No sé si tienen algo para decir para ir cerrando, no sé. No, una cosita más. Yo creo que, o sea, me viene a la mente una escena de esta mujer que no Paredes, Marcel el apellido, que hace esa escena que está tirando el agua, que justo están filmando. Carmen Maura, y que hace esa escena tan sí, de deseo, de riégame, ¿no es cierto? Me voy con eso porque no estaba planificado dentro de esa película, dentro de esa obra, y en un momento tanto el actor como el propio productor, sobre ese momento de las casualidades, coloca un ícono que queda impregnado, vamos a decir, que le da otro sesgo a esa película y queda impregnado como un símbolo de deseo, como se acuerdan de la escena ese de Marilyn Monroe. La del ventilador. La del ventilador, que también queda como un ícono sexual, sexual, de estética, que después todos los productores también buscan recrear ese tipo de escenas. Y lo que pasa es que yo, pensando desde el punto de vista de
los actores, también está bueno que a veces lo dejen ser, porque por ahí tienen un montón de cosas por dentro que podrían dejarlo salir, y cuando hacen las películas no, hace esto, hace lo otro, y por ahí tienen en su interior ese lado de improvisación y le sale bien y queda bien y está bueno y sirve y funciona. Y funciona y además queda impregnado en el tiempo también. Ahí está. Leo, para ir cerrando, ¿no es cierto? ¿Qué te parece si resaltamos hoy que el señor cumple 76 años, ¿no es cierto? Para mencionar, porque en realidad tiene una carrera amplia, ¿no? Mencionar que ganó 2 Oscars, ¿no es cierto? Sí. Uno a Mejor Película Extranjera, Todo sobre mi madre. Sí. Es una de las que realmente creo que esa parte de ganar el Oscar, ¿no? Lo sitúa en el mundo internacional, ¿no? Sí. Lo focaliza donde muchos estudios van a empezar a verlo a él como un gran productor, como un gran guionista también, ¿no es cierto? Dicho eso, también, ¿no es cierto? Habla con ella, está muy buena. Habla con ella. Esa película. Perdón, él no ganó 3 Oscars porque creo que Hablé con ella ganó como mejor guión y él es guionista. Sí, exactamente. O sea, es raro, mira, una peli hispana que gana mejor guión. Mejor guión original. Por Hable con ella en el 2002. Sí, o sea, que ganó 3 Oscars. Sí, exactamente. Y después, bueno, tiene premio en el Festival de Cannes, ¿no es cierto? Mejor director, otra vez, mejor director, mejor guión y con Todo sobre mi madre, otra vez. O sea, esa película le dio, vamos a decir, más que un puente, lo colocó ahí en el ícono de lo más alto, ¿no? Después tiene los premios Goya ganado, ¿no es cierto? Incluyendo mejor película, mejor director. Tienes Leones de Oro, tiene para arriba, no sé. Lucrecia Martel le entrega a él, no me acuerdo en qué año, el León en Venecia, donde es el León de Oro, a la trayectoria. Que sea el León de Platino, si no me equivoco, el que sea por trayectoria. Realmente, vamos a decir, nosotros hoy, Luciana, nos acompañaste a dar uno de los mejores, ¿no es cierto? Hacerle esa la biografía de uno de los mejores productores, cineastas, independiente también, ¿no es cierto? Sí, no. O sea, realmente creo que resaltar eso, León, un poco, ¿no es cierto? Resaltar también hoy que fue un día muy pasional en esta mesa de Hijo de los Días, porque Leo se vino con ese rojo intenso y fuerte. Ideal para... Fuerza los sentimientos y las emociones. Ideal para arrancar la primavera. Así es. Excelente. Así que bueno, gracias Luciana por todo. Por favor, gracias por Entonces invitarme. nos despedimos. Muchas gracias.